Bueno, pues vamos a hacer la última parte de nuestro tutorial. Para ello vamos a meter todas las imágenes para hacer nuestro cuadro. Nos vamos a... Bueno, le damos a crear nuevo proyecto, objetos y siguiente. Nos vamos a decoración, cuadros y pósters. Esperamos a que cargue. Una vez que ya lo tenemos cargado, escogemos el mismo cuadro que usamos para exportar y le ponemos el nombre que queramos. Yo le voy a poner cuadro sin marco, vosotros podéis ponerle el nombre que queráis. Aquí en descripción pues podéis ponerle el nombre que queráis, el nombre del cuadro. Yo le voy a poner en este caso mi nombre y le doy a siguiente y ok. Una vez aquí, separamos un poquito porque si no se ve muy grande, y nos vamos a la pestaña Mes y en este icono con la cajita con la flecha verde le damos y metemos primero la alta. Nos vamos a este desplegable, le damos donde dice nivel medio y lo mismo le damos a malla baja. Ahora vamos a actualizar las sombras. Aquí donde dice nivel alto le damos y le damos a este, quitamos este y le damos OK. En el nivel medio pues hacemos lo mismo, le damos y seleccionamos esta, le damos OK. Volvemos donde dice nivel alto y aquí se puede decir que ya vamos a empezar a meterle las texturas. Le damos aquí donde dice overlay y le damos importar y metemos el overlay, le damos OK. Si no vamos a meter más texturas, pues le decimos que sí, le damos y metemos la máscara, le damos OK, importar y el múltiple, OK, y le damos y el especular. Y bueno, pues ya prácticamente tenemos el cuadro terminado. Aquí en este desplegable, si le vamos a meter más imágenes, pues no la dejamos, y si no, pues yo, como en este caso, como no le voy a meter más imágenes, pues lo voy a borrar. Y le damos a borrar. Aquí, bueno, pues el cuadro, como lo hemos hecho a 520, a 512, perdón, le tenemos que cambiar los tiling, que le corresponderían 3 y 3. Ya veis que la plaquita esta, pues bueno, la verdad es que como no se va a ver, pero bueno, sí que hace bien bonito. Nos vamos a... Aquí ya damos a editar y buscamos pues el patrón que más nos guste. Yo voy a ponerle madera, voy a escoger esta misma y bueno, voy a ponerla un poquito más oscura, como me gusta más oscura, y le damos hecho.
Y ya tenemos nuestro cuadro terminado. Ahora nos vamos a proyecto. Aquí simplemente copiamos el nombre y le damos a guardar proyecto en la carpeta que habíamos guardado. Bueno, ya lo tenía guardado. Y nos vamos a exportar en formato Sin3Pack. Le damos OK y pegamos el nombre y guardar. Le damos a aceptar. Y ya tenemos nuestro cuadro terminado para instalarlo ya en el juego. Y hasta aquí pues el tutorial. Espero haberos ayudado. Os dejaré las descripciones de los programas en la descripción del vídeo, con las direcciones de descarga. Y bueno, pues nada más. Hasta la próxima.